Hola, hola, buenas tardes. Bueno, como siempre les pido que me confirmen en el chat si, si me están viendo. Avísenme por el chat si se ve y se escucha bien. Así arrancamos. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Gracias por el aviso. Bueno, espero que anden bien. Un día espectacular para estar mirando una clase de teoría social. Me imagino las ganas que tenían. Eh, Así que bueno, seguramente vamos a disfrutar esta clase. Bueno, felicitaciones. No sé si habrá algún hincha de Huracán o de Platense en el chat, en la clase. Felicitaciones. Triste para Independiente, que perdimos, San Lorenzo también. Pero bueno, así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde, no pasa nada. Bueno, bien. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema, ¿sí? Que es la teoría social de Max Weber. Seguramente vamos a tener el martes que viene, no creo que tengamos clase, porque tengo un compromiso impostergable en una parte del horario de la clase. Así que bueno, después en todo caso yo les voy a avisar, quédense tranquilos que con la antelación suficiente les voy a avisar por el chat, por el Moodle digo. Así que bueno, y hoy empezamos con este nuevo tema, ya trabajamos y terminamos Marx, que es lo que va a entrar en el primer parcial, y Weber ya va a entrar en el segundo parcial, ¿sí? Más allá de que la gran mayoría todavía no rindió el primero, seguramente casi todas las comisiones, salvo las de David, rinden la semana que viene. No va a entrar Weber en este parcial, sino que va a entrar en el último parcial. ¿Está claro? Así que bueno, en ese sentido, quédense tranquilos que no es que la clase de hoy vaya a entrar en este parcial, va a entrar en el que sigue. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Así que bueno, vamos a empezar con un nuevo tema. Como yo les comentaba al principio de la cursada, de por qué trabajamos Marx y Weber, ¿sí? Generalmente en la mayoría en muchas facultades se trabaja Marx, Weber y algún otro autor, Durkheim generalmente, que es muy conocido también, y algún otro más. Pero porque son cátedras anuales que permiten trabajar un poco más otros temas. En nuestro caso estamos medio acotados con el tiempo, entonces nos circunscribimos a Marx y Weber, que son, como decíamos, les recuerdo en la primera clase, son dos autores clásicos de la teoría social clásica, ¿sí? Weber es un poquito más contemporáneo que Marx, y lo que yo les decía, que Weber leyó a Marx y no viceversa. Entonces, Weber discutió de alguna manera con Marx. Y los traemos a la cátedra básicamente porque, también yo les decía en esa clase, son como dos posturas en algún punto antagónicas en muchos aspectos, en otros no tanto, ¿sí? No nos vamos a centrar en qué tienen igual, qué tienen distinto. Yo seguramente durante las distintas clases, sobre todo quizá la clase de hoy, traiga cosas de Marx, pero porque ustedes la tienen fresca y por ahí les sirve para ubicarse un poco más, ¿no es cierto? Pero no es la idea de estar comparando permanentemente, sino, bueno, trabajando lo que cada autor desarrolla, ¿no? Y a su vez es interesante que ustedes tengan dos perspectivas, digamos, que ustedes conozcan al menos someramente dos perspectivas, ¿sí? Ahí me están diciendo
No sé, alguien me dice que me escucha bajo, no sé si es esta chica que me escribe, Lucía, o todos me escuchan bajo, no sé, díganme en todo caso. Al principio me dijeron que se escuchaba bien, no sé si se escucha bien. Ah, bueno, listo, debe ser algún problema que tenga Lucía entonces. Bueno, entonces decía, básicamente el por qué Weber está en esta cátedra tiene que ver, primero, porque es un autor clásico de la teoría social, segundo, porque nos presenta una mirada distinta a la que plantea Marx. Entonces, es interesante esto que vean que en ciencias sociales, sobre todo los que están en primer año, empiecen a ver que muchas veces no hay miradas unívocas sobre algún tema, no hay cuestiones ya establecidas y dadas e incuestionables, sino todo lo contrario, que tienen la posibilidad de debatirse, ¿no? Por eso es interesante que ustedes jueguen mucho esta cátedra con epistemología, sobre todo. Semiótica no, porque no la tienen en este momento, pero también, digamos. Y mucho de lo que vamos a ver, o no sé si mucho, pero una parte de lo que vamos a ver de Weber hoy, tiene una cuestión epistemológica también, ¿no? Entonces, está bueno también que lo vean desde ese lugar. Así que bueno. Bueno, acá me preguntan por el parcial. De Marx, Daniel se va a preguntar lo que vimos, los conceptos, recordar la clase que tuvimos la clase pasada, valga la redundancia, donde repasamos los temas más importantes de Marx. Y lo que yo les decía que tengan muy en cuenta, y con esto cierro y después, en todo caso, al final de la clase podemos retomar, porque si no quedamos medio desacoplados. Lo que o sea, se va a preguntar, o se suele preguntar, solemos preguntar es relacionar los conceptos, no los conceptos sueltos, sino buscamos que hagan una interrelación entre distintos conceptos, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tengan, después cuando terminemos la clase habilito a que me pregunten, pero si no, nos vamos a ir del tema y queda desarmada la clase, ¿sí? Bueno, decía entonces, ¿quién es Max Weber o quién fue Max Weber? Max Weber fue un sociólogo, un hombre que a diferencia de Marx, es un hombre que viene de lo que llamaríamos del palo académico, es decir, un hombre formado en una universidad, estudioso, investigador, trabajador en la universidad, docente también, ¿no es cierto? Y tiene un desarrollo muy prolífico de su bibliografía a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Unos años después que Marx. Es alemán, por eso decimos Weber, como si fuera una B, como se escribe con W, decimos Weber y no decimos Weber, y yo todos los años hago el mismo chiste. El que dice Weber en un examen final, yo lo desapruebo porque quiere decir que no me escuchó en toda la clase, ¿sí? Entonces, digan Weber. Si fuera inglés sería Weber, pero como es alemán es Weber. Bien. Decíamos entonces, Weber fue un sociólogo muy reconocido en su época ya, ¿sí? En su momento, incluso tuvo coqueteo, llamémosle así, con partidos políticos de Alemania para participar en la vida política y demás. Porque, bueno, entre otros temas, se escribió mucho sobre la política en general, ¿no? La política partidaria. Y bueno, eso en su momento trajo muchas repercusiones en ese momento en Alemania y Weber era una persona reconocida, ¿sí? En ese momento. Tiene libros que, al igual que Marx, libros gigantescos, de esos libros de mil y pico de páginas, Economía y Sociedad, es el más conocido de todos estos libros, ¿no? Y ha hecho estudios de lo que se les ocurra. Les puedo asegurar que Weber ha hecho estudios de un montón de cuestiones, Nosotros, ¿en qué nos vamos a centrar, básicamente? En los aspectos más básicos, los medulares de la teoría social de Weber y puntualmente hacia el final de nuestras clases sobre Weber,
vamos a ver también muy brevemente, ¿no? ¿Cuál es la conceptualización que hace Weber sobre el capitalismo? ¿Sí? Para que tengamos el contraste con Marx y a su vez con lo que estamos viendo en los prácticos, ¿sí? Entonces, es importante que pensemos a Weber como un sociólogo, podríamos decir liberal, ¿sí? Podríamos decir liberal. Lo que pasa es que hoy la palabra liberal está tan bastardeada que nos cuesta un poco definirla, ¿sí? No es el liberal de lo que hoy se menciona liberal, ¿tá? El liberal en el sentido más cercano a la acepción del diccionario de liberal, ¿no? No lo que hoy purula por el mundo. Por lo tanto, ya ahí tenemos una posición divergente con Marx, ¿sí? Eh, pero la teoría social de Weber es sumamente interesante porque si bien va a trabajar o va a pensar, nosotros no lo vamos a ver eso, aspectos económicos, del desarrollo económico, ¿sí? De la sociedad contemporánea, porque al igual que Marx, es una persona que está deslumbrada con el mundo en el cual está viviendo y quiere entenderlo, quiere comprenderlo y quiere tratar de descifrarlo de alguna manera, ¿sí? Eh, entonces, él va a posicionarse en otro lugar, eh, más desde el punto de vista, eh, no sé cómo definirlo exactamente, pero más de las relaciones entre las personas, pero no las relaciones personales, ya vamos a ver esto. Cómo se vinculan las sociedades, los vínculos que se establecen, las relaciones de poder, las relaciones de dominación, de autoridad, las acciones. Vamos a ver que el concepto de acción social lo vamos a retomar mucho, es un concepto neurálgico en Weber, central, fundamental, ¿no? Eh, Él trabaja mucho más sobre esas cuestiones que específicamente la dinámica económica, que la estudia, la trabaja y ha escrito un montón sobre eso, escribió un montón sobre eso, ¿sí? Pero nosotros vamos a rescatar otras cuestiones. Así que bueno, este es un poco como a modo de presentación, ¿sí? De presentación del tema. No sé si no es que no le interesa a Candela. Yo creo que sí le interesaba, pero nosotros vamos a mirar otras cuestiones, ¿sí? No estrictamente la dinámica económica del capitalismo. Por supuesto que cuando Weber analiza capitalismo, lo analiza económicamente también, pero no tan a fondo como Marx, ¿sí? Él mira otros aspectos, otras cuestiones de la economía de ese momento. Y también, al igual que Marx, entiende y sabe que para entender ese presente del cual él estaba viviendo tenía que ir para atrás. O sea, tenía que estudiar la historia. Y él hace muchísimos aportes a la historia en general, en muchos de sus escritos, ¿sí? Entonces, es importante esto. Sí, yo creo que Agostina escribe, sí, le interesan los hechos sociales. Yo creo que, a ver, tampoco puedo decir a Weber le interesaba tal cosa, no tengo ni idea realmente lo que le interesaba, por lo menos yo desconozco. Pero trabajó o se apuntó muchas cuestiones, trabajó, pensó mucho y escribió mucho sobre la cuestión de las religiones, sobre, por ejemplo, la relación entre, de hecho tiene un libro que se llama El científico y el político, ¿sí? Sobre la política, la ciencia, es decir, abordó muchísimos aspectos, ¿eh? No quedó, porque también es mentira decir que Marx es solo económico, no. Lo traemos a colación su cuestión económica porque hace una descripción muy analítica del capitalismo Marx, ¿sí? Pero hace otros aportes. Pero Weber es como que trabaja sobre muchas más cosas, ¿no? Eh, Weber es un autor más difícil de entender para el que lo estudia, para el que lo lee, que Marx, les voy avisando. Eh, Escribe un poquito más críptico que Marx. Marx es más directo, pero también recuerden esto que yo les decía. Muchas veces Marx escribía pensando en un público
no en un público académico, ¿sí? O especialista, sino él pensaba, la idea de Marx era difundir sus ideas en términos populares casi, ¿no? Entonces, él tenía un lenguaje mucho más llano. En cambio, Weber es más como un nivel de complejidad un poco más importante, ¿no? Pero bueno, nada que no puedan ustedes estudiar y entender. De hecho, damos este tema hace 25, 30 años y no ha habido problema, digamos. Así que por eso no se hagan de este drama, ¿no? Bueno, bien. Exactamente, Camila. Se pronuncia Weber, ¿sí? Aunque si vamos a la fonética más fina sería una B corta, una B larga, pero sí, es Weber, ¿sí? Está bien, sí. Si me dicen Weber, está bien. Bueno, vamos a empezar con las cuestiones más generales, ¿no? En la clase de hoy de Weber, y que apuntan a cómo concibe Weber a la sociedad, lo que llamamos sociedad. Y la primera pregunta que se hace Weber es, ¿puede un científico social, en este caso él, ¿no? Pero cualquiera, entender y explicar? Fíjense que voy a ser un poquito minucioso con estas palabras, ¿no? Entender o explicar cómo, entre comillas, funciona una sociedad, cómo se desarrollan los diferentes actores que están en esa sociedad, cuál es la dinámica. Entonces Weber dice, sí, pero, ¿no? Puedo entender, puedo comprender, pero no puedo explicar. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, ¿no? Explicar es decir, bueno, primero va a pasar esto, después va a pasar esto y después va a pasar esto otro. Casi que es explicar, es eso, es predecir también, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pasa por esto. ¿Por qué hay crisis económicas? Dice Marx, bueno, porque pasa esto, esto y esto. Bueno, para Weber eso no es posible. O sea, Weber discrepa en eso con Marx. Cuando se les preguntan los parciales, no pongan está en contra de Marx o escribe contra Marx, porque no. Opinan distinto, nada más. Weber dice, no podemos explicar y mucho menos predecir lo que sucede en una sociedad. Recuerden, Marx está fuertemente influido y otros autores de su época, por ejemplo Durkheim, que escribe un poco después también, están muy fuertemente influidos por lo que serían las ciencias naturales, las llamadas ciencias duras, ¿sí? Que explican y predicen. Weber en ese sentido se para en la otra posición, ¿no? Claramente él cree que la sociología es una ciencia, la teoría social es una ciencia, pero no una ciencia que tenga que estar mirando a las otras, a las ciencias naturales, a las ciencias exactas, para definir su metodología, sino que tiene una metodología absolutamente diferente. Y básicamente lo hace porque él cree que un científico social no puede comprender o entender individualmente a los actores de esa sociedad. ¿Sí? No puede, dice. ¿Por qué? Porque cada persona, cada ser humano que integra ese grupo social, es absolutamente particular, es una subjetividad única e irrepetible, que está dada por el contexto donde vivió, cómo fue criado, cómo fue alimentado, cómo fue educado, los diferentes hechos que le sucedieron a lo largo de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo pensar, dice Weber, que una persona que va caminando por la calle y ve que está nublado, cuando llega a su casa saca un paraguas y sale nuevamente, ¿no? Es decir, eso seguramente todos lo hagamos. Porque dice, bueno, probablemente llueva, entonces voy a llevar el paraguas para cubrirme de la lluvia. Entonces dice, listo, entonces yo, si
sé que va a hacer eso, puedo entender a la sociedad. Y dice, no, de ninguna manera. Son acciones, dice Weber, vamos a volver después sobre el concepto de acción, son acciones que sí, repetimos y hacemos habitualmente y la hace la mayoría de las personas. Ahora, seguramente haya motivaciones en esa persona, en ese punto, en el de ir a buscar el paraguas o en algún otro, que son absolutamente únicas e irrepetibles. Y que desde afuera, es decir, el científico que intenta estudiar eso, no tenemos la posibilidad de entender eso. Y mucho menos de explicarlo y muchísimo menos predecirlo. ¿Sí? Recuerden, la predicción, ¿qué es? Decir que pongo agua a calentar y cuando el agua llega a 100 grados empieza a pasar de líquido a gaseoso. Eso es predecir. Yo hago eso y sucede. Marx, ¿qué decía? Bueno, tengo mis vecinos bailando una samba acá arriba. Marx, ¿qué decía? Bueno, a todo modo de producción, que tiene sus contradicciones, le viene una crisis general y después viene otro modo de producción. ¿No? Entonces dice, bueno, el capitalismo, dice Marx, o decía Marx, tiene sus contradicciones y esas contradicciones en el momento van a romper el modo de producción y van a dar paso a un nuevo modo de producción que va a ser el socialista. ¿No? Entonces, de alguna manera hay una predicción. Weber dice, eso en términos sociales no se puede hacer, no hay forma. ¿Sí? Porque es imposible para el científico social tener un entendimiento, un conocimiento absoluto de lo que sucede en cada subjetividad de ese grupo social. ¿No? Dice, son infinitas las posibilidades y las distintas alternativas que se dan cuando tengo mucha gente interactuando entre sí. Repito, Weber obviamente que sabía que muchas de las acciones que todas las personas hacemos a diario son más o menos las mismas. ¿No? Es decir, todos nosotros nos despertamos a la mañana, nos lavamos la cara, nos cepillamos los dientes, nos vestimos y salimos a hacer lo que tengamos que hacer. Y hacemos todos lo mismo. Ahora, ¿eso implica que puedo predecir permanentemente eso? No, porque un día uno se va a quedar en la cama haciendo fiaca, el otro se despertó tan apurado que no se vistió y salió y no se lavó los dientes, qué sé yo, mil cosas. ¿Sí? Entonces, o se olvidan de comprar yerba, como pasa a mí, que estoy con la misma yerba hoy a la mañana, es un asco esto. Entonces, se puede más o menos tener una certeza de lo que puede pasar, pero no hay ni entendimiento ni explicación sobre todo. Él habla de comprensión, de comprender las acciones. ¿No? Y dice, el científico social, en este caso el sociólogo o el teórico social, no tiene que preocuparse, no es de su interés las motivaciones individuales de las personas. Eso es para otras ciencias. De hecho, en ese momento la psicología recién aparecía, ¿no? Los primeros esbozos de la psicología, es decir, dice, la sociología ahí no se tiene que meter. El científico social, en este caso un sociólogo, lo que tiene que estudiar son las acciones sociales, es decir, las acciones que las personas toman en relación a otros. Ahí, ese es el motivo de estudio. En este caso de la teoría social. No las cuestiones individuales. Porque las cuestiones individuales son justamente individuales. Entonces yo no puedo entender a un grupo de personas porque cada persona es diferente a la otra. Serían acciones, dice, claro, tiene el sentido, bueno, la palabra sentido es muy importante en Weber, ¿no? Agradezco que lo hayan traído a colación. La palabra sentido tiene mucha importancia acá. Él lo que dice es que el sentido de una acción puede estar referido a otros, a otro o a otros, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver, yo me estoy adelantando un poquito. ¿No? Por ejemplo, yo ahora estoy dando una clase, entonces yo estoy explicando un tema y lo explico o lo desarrollo de la manera que yo creo que es mejor para que ustedes lo entiendan. ¿No? Entonces, mis acciones, dar la clase,
está referida a quiénes, a mis estudiantes, a ustedes. Entonces, ahí Weber dice, eso lo podemos estudiar. Ahora, lo que yo no puedo estudiar es la motivación personal del profesor de determinadas cuestiones puntuales, porque esos son, o de algunos de ustedes, algunos de los estudiantes, son individuales, no están en relación con otros, entonces no tiene ningún sentido. ¿Sí? Pero bueno, ya vamos a ver eso en particular. Entonces, Weber dice, la realidad es inconmensurable, es decir, no la puedo estudiar toda. ¿Sí? Dice, el científico tiene una capacidad finita, limitada, de entendimiento, de comprensión. Por su propia capacidad, por el tiempo, por un montón de cosas. Pero la realidad, dice Weber, es infinita. Por lo tanto, no hay manera. Lo que tiene que hacer el científico social, dice Weber, es recortar porciones de esa realidad. Recortar porciones de esa realidad. Y en base a esas porciones que él corta, trabajar sobre ello. Entonces ahí sí existe una posibilidad. Y es interesante porque de alguna manera Weber baja un poco la espuma en relación a la capacidad de la razón humana del entendimiento, ¿no? Si uno lo mira de esa manera, dice, no, ojo, no es que el científico social puede entender todo, o la razón humana puede... No, hay cosas que no las podemos comprender, que es muy difícil, ¿no? Es muy interesante desde ese punto de vista. Pero claramente acá tenemos una diferencia sustancial con Marx. Marx tiene una metodología y una mirada epistemológica de la sociedad y la teoría social más vinculada a las ciencias exactas, es decir, explica y predice, mientras que Weber no. Weber dice, comprende y presenta la comprensión de ese trabajo, pero nada más no predice en lo más absoluto. Aunque, repito, sabemos que muchas de las acciones que desarrollamos todos nosotros se repiten en el tiempo, las repetimos, ¿no? Esto que decía del paraguas o, no sé, probablemente si llueve es más probable que compremos tortas fritas a que no compremos tortas fritas, ¿sí? Bueno, son acciones que después las vamos a ver, que la gente las repite, ¿no? Pero eso no implica que las podamos predecir científicamente. Son cosas diferentes. ¿Sí? Bien. Preguntas hasta acá. Es medio complejo, es medio embarullado, yo lo sé, pero bueno, yo les recomiendo que vayan haciendo preguntas de esto. Por favor, no me pregunten de parcial, otras cosas. ¿Cómo venimos con este tema? Lo de acción, Anaí, lo voy a hacer en un rato, todavía no. Todavía no porque es un tema en particular ese, ¿sí? El tema de las acciones en Max Weber. Pero las acciones tienen que ver con cuando nosotros tomamos acciones referidas a otros. Es decir, las cosas que hacemos, las hacemos pensando en eso que estamos haciendo en relación a otro. Como yo les decía recién, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora. Yo estoy dando una clase explicando un tema que lo estoy pensando para un estudiante de primer año de la Facultad de Humanidades. Si yo este mismo tema lo diera en la secundaria, supongamos, y lo daría de otra manera. ¿Por qué? Bueno, porque el público al cual yo estoy trabajando es diferente. Entonces, mi acción, la clase, está referida a mis estudiantes, a otros, ¿no? Entonces, lo que dice Weber, le decía Weber, es que esas son las acciones que el científico social puede estudiar, las acciones de tipo social.
Cuando hablamos de científico social, está buena la pregunta. Habla del teórico social, el sociólogo, el historiador, lo que son ciencias sociales, ¿sí? Básicamente, ¿no? A eso se refiere con científico. Yo digo científico social porque él usa esa palabra, pero es eso, digamos, ¿no? Es decir, Weber de alguna manera descree que la, la dinámica social, en la dinámica social se pueden establecer leyes, ¿sí? Leyes que predicen, ¿no? La ley de la gravedad, la ley esta, todas, que ya conocemos que provienen de las ciencias exactas y que en muchos casos algunos científicos sociales, caso Marx, han tomado algunas de esas cuestiones para explicar lo que querían explicar, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna otra pregunta. Exactamente, Milagros. Es decir, una cosa es que uno repita acciones, esto que decíamos hoy, ¿no? Cuando llueve, por el caso, el ejemplo que él da, que lo traje a colación porque tiene que ver con el ejemplo que él da, es muy claro. Eh, Está lloviendo en la calle, ¿sí? Hay mucha gente en la calle caminando y se larga a llover. Bueno, mucha gente abre el paraguas, supongamos, todos abren su paraguas. ¿Es una acción social esa? No, son un conjunto de acciones individuales, ¿sí? Si yo estoy mirando en una ventana y se larga a llover y veo gente pasar, seguramente diga, bueno, ahora van a empezar a abrir los paraguas. Bien, abren los paraguas. Pero eso no es una ley. Es decir, no es una ley que dice cada vez que cae agua del cielo, la gente abre su paraguas. No. A veces sí, la mayoría sí, pero no. No sucede así. Entonces, eso él lo separa. Eso no son leyes, son acciones repetidas. Algunos le llaman hábitos, como pusieron por acá, ¿no? Pero no son leyes, no es una ley. La ley es, pasa esto y después pasa esto otro. Punto. ¿Sí? Entonces, no hay leyes generales para Weber, básicamente. Es lo que él plantea. ¿Sí? Jacqueline, ¿puedo repetir? No sé específicamente, Jacqueline, a qué te referís. Muy bien, Milagros. Usa el ejemplo de la pesca también. ¿Sí? Es decir, yo voy a pescar, que eso lo podríamos usar, ¿se acuerdan? Cuando yo les explicaba lo de capital en Marx, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Yo voy a pescar por deporte, entonces tiro la caña, pesco, qué sé yo, saco un pez, lo vuelvo a tirar al río, supongamos, o me lo como. Eso es una acción individual. Ahora, si yo ese pez que pesqué, lo compré, lo preparo y lo hago milanesa y después lo vendo, ahí estoy haciendo una acción referida a otros. ¿Sí? Acción lleva supuesta reacción. Sí, sí, Mirko, pero no es el caso. Porque eso justamente, acción lleva una reacción, es una cosa física, es de la física, no de las ciencias sociales. No lleva una reacción. ¿Sí? Porque yo no puedo, les doy un ejemplo, yo estoy dando una clase. Yo puedo estar suponiendo que ustedes están sentados escuchándome y tomando apuntes, ¿no? Eso no es una reacción. No es una reacción a mi acción, que es dar la clase. Ustedes están escuchando la clase, punto. No es una reacción. ¿Sí?
Entonces, no es que una acción lleve a una reacción. Eso es de la física, no de la sociología. Mira, entonces, las acciones repetidas que no son leyes. Sí, Camila, pueden ser acciones sociales también. Sí, sí, sí. Pero lo que dice Weber es que no podemos establecer leyes de lo social, de ningún tipo. Sean repetidas, no sean repetidas, no importa. No se pueden establecer leyes. Cuando decimos establecer una ley, es que si se da esta condición, pasa esto otro. La ley de la gravedad que dice que todos los cuerpos caen a una velocidad determinada por su propio peso. ¿Sí? Eso es una ley. Entonces, cualquier cosa que yo tiro, cae. ¿Sí? Eso es una ley. Acá no se pueden establecer leyes, aunque sean acciones repetidas, no importa. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Hago tiempito así, hacen preguntas, digo, porque el comportamiento humano no es, a ver, no se puede predecir en términos científicos. No se puede predecir en términos científicos. Si yo a alguien le acerco algo caliente al dedo, seguramente tenga un acto reflejo, saque la mano, ¿cierto? Porque le va a dar, o cuando tocamos algo con electricidad sacamos, ¿cierto? Bueno, son actos reflejos. Pero hay determinadas acciones que podemos llegar a predecir, muy básicas, digamos, ¿no? Pero no es, lo importante acá, Ulises, es que no es interés del científico social, no es lo que a Weber le interesa estudiar. Eso. ¿Sí? Weber lo que interesa estudiar son las acciones sociales, es decir, las relaciones sociales entre las personas, no las acciones individuales. Las acciones individuales son otra cosa, campo de otras ciencias. ¿Sí? Entonces, no nos metamos en esa cuestión si el comportamiento humano es predecible o no es predecible. Yo no tengo la menor idea, eso tendría que preguntarle a algún psicólogo. Digamos. Yo creo que hay cosas que sí y cosas que no. Punto. Pero lo importante acá es lo que le interesa a Weber, no lo que nos parece a nosotros o a mí. ¿Sí? Bien. No sé si alguna otra consulta, pero están buenas las preguntas. Así lo vamos desarrollando. Candela, bueno, por ahora se entiende. Mejor Candela que se entienda. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna otra consulta, si no, seguimos un ratito más. Bueno, otra cuestión, yo les decía hoy esto de que la realidad es infinita y la capacidad del científico social de estudiar esa realidad es finita, es limitada. Entonces dice Weber, hay que hacer recortes de determinadas cuestiones de esa realidad infinita, hacer una pequeña porción y estudiar esa porción. Entonces, la primera pregunta que le surge a Weber es, bueno, ¿con qué criterios hago el recorte? Y ahí aparece una cuestión fundamental en Weber, que es el tema de la objetividad y la subjetividad, ¿no? Que es muy interesante y que seguramente ustedes, no sé si ya lo vieron o lo van a ver seguramente en algún momento en epistemología, que tiene que ver con la subjetividad o la objetividad del científico, ¿no? ¿Hasta dónde es real y existe la objetividad en su más puro concepto o no? Y hasta dónde interviene la subjetividad, y esa subjetividad de alguna manera puede perturbar el objeto de estudio, ¿no es cierto? Vamos a un ejemplo muy sencillo. Supongamos,
en mi caso, yo soy profesor de historia, ¿no? Bueno, y quiero estudiar alguna cosa de la historia argentina, pasada, no sé. Algo de historia de Entre Ríos de hace 100 años, por decir cualquier cosa. Yo ya tengo opinión formada en un montón de cosas, tengo una línea de pensamiento, ideológica, cultural, política, de todo tipo. Entonces, cuando yo vaya a estudiar lo que quiera estudiar, en este caso historia, pero aplica a cualquier ciencia social, ¿hasta dónde yo puedo sacar mis condiciones personales, mis pensamientos, mi subjetividad, básicamente? Y digo, bueno, saqué mi subjetividad y ahora soy objetivo. No, no hay un switch ahí que uno toca, aprende y no existe, básicamente. Y Weber lo tenía muy claro eso también. Dice, no existe la objetividad científica en el más puro concepto. ¿Sí? Entonces, inclusive con una gran particularidad, las ciencias sociales no pueden experimentar tampoco. Eso le suma otro ingrediente a la complejidad de las ciencias sociales. Y es el gran debate de la epistemología, si lo que nosotros llamamos ciencias sociales son ciencias o no. ¿Eh? Porque está, de alguna manera, la hegemonía de las ciencias duras, de las ciencias exactas, que dicen, no, las ciencias sociales no son ciencias. ¿No? Fíjense en nuestra facultad, por ejemplo. Nuestra facultad se llama Humanidades y Ciencias Sociales. Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. ¿No? Entonces, ¿cuáles serían las humanidades y cuáles serían las ciencias sociales? La palabra humanidades, el concepto de humanidades, tiene que ver con disciplinas que no son científicas. ¿Sí? La historia y la literatura han sido las más fuertemente combatidas, las que más se les ha cuestionado su carácter de ciencia. ¿No? Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, básicamente, entre otras cosas, por esta cuestión de la subjetividad del investigador. ¿No? Pero bueno, eso es un debate bastante prolongado que Weber lo desarrolla bastante, ¿no? Pero básicamente lo que plantea Weber es, bueno, el científico va a tener una subjetividad, eso es ineludible, dice él. Lo que hay que tratar de construir instrumentos, pero obviamente esa construcción está hecha por un científico que tiene su subjetividad, ¿no? Construir instrumentos para hacer esos recortes en la realidad social. ¿No? Como cuando uno toma un cuchillo y corta una torta, ¿no? Bueno, ese instrumento es el que me permite cortar una porción de esa torta, ¿no? Bueno, Weber dice, el científico tiene que construir instrumentos metodológicos que le permitan, con esos instrumentos, analizar esa porción de la realidad que quiere estudiar. Entonces, dice Weber, esto va a estar condicionado, obviamente, por esa subjetividad, pero hay que tratar de aislarla lo que más se pueda, digamos. Pensemos en el caso de Marx. Marx claramente no es objetivo en su análisis del capitalismo. Él dice el capitalismo no está bueno porque los hombres explotan a otros hombres. Pero él lo dice abiertamente, no lo esconde. ¿Sí? Y hace un análisis y un estudio para reivindicar eso que él piensa. ¿No? Entonces, ¿y eso invalida el carácter científico de lo que hizo Marx? De ninguna manera. Y Weber tampoco lo invalida. Pero lo que dice Weber es, para llegar a una comprensión mejor, dice, tenemos que construir instrumentos. Esos instrumentos son herramientas metodológicas, conceptos. ¿Sí? Son conceptos. Hay muchas estrategias para construir conceptos, pero yo les voy a dar una que una vez escuché y que a mí me sirvió bastante y que la uso como ejemplo hace ya mucho tiempo. Recuerden que no soy muy original. Y que tiene que ver con cómo se construye
uno de estos conceptos, a los que Weber va a llamar tipos ideales. Se los voy a escribir acá en el chat. Tipos ideales, ¿no? Los tipos ideales no son ni más ni menos que estas herramientas, estos instrumentos que les permite al científico social estudiar lo que quiera estudiar. Esto va a tener que tener como principal sustento que lo que se vaya a estudiar tenga cierta regularidad. La singularidad no sirve para el científico social, sino la regularidad. Estas cuestiones que de alguna manera se repiten, dice Weber. Pero los tipos ideales, dice Weber, son construcciones que hace un científico de algo que no existe en su pura determinación. Por eso son ideales. ¿Sí? Les doy un ejemplo. ¿Cómo podemos construir, no digo que sea así exactamente, pero más o menos aproximado como para tener una idea? Si yo quisiera construir el tipo ideal del estudiante de primer año de la Facultad de Humanidades de Wader, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo hago una encuesta, supongamos, se las doy a ustedes responden, y en base a sus respuestas yo después tomo las que más se repiten y en base a eso construyo. Entonces, por ejemplo, no sé, el estudiante de Wader, de primer año de Wader, es una persona, mayormente trabaja, además de estudiar, por decir un ejemplo. Bien. Y tiene hijos, supongamos, y tiene más de 25 años, y alguna otra cuestión más. Bien. Entonces, digo, bueno, el tipo ideal de estudiante de Wader, de la Facultad de Humanidades de Wader, de primer año, es así, 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 así. Y con ese tipo ideal, después estudio al resto de los estudiantes. ¿Sí? Las relaciones entre sí. Entonces yo puedo decir, bueno, los estudiantes de Wader necesitan tener horarios de cursada que generalmente no se superpongan con sus horarios de trabajo. Estoy tirando cosas hacia el aire, para que se entienda. Eso sería un tipo ideal. ¿Existe ese tipo ideal en la realidad? Exactamente no. Porque está el que trabaja y no tiene hijos, está el que tiene hijos y no trabaja, está el que tiene más de 25, no trabaja y no tiene hijos. No sé, distintas opciones, ¿no? Es decir, son todos diferentes ustedes. Se repetirán algunas cosas y otras no. Y ese tipo ideal, dice Weber, no se tiene que corresponder con algo que exista. Por eso es ideal. No es real, es ideal. Al construir el tipo ideal, yo después puedo estudiar lo que quiera estudiar. En este caso, supongamos el comportamiento de los estudiantes de primer año de la facultad. ¿Cierto? Si ustedes quieren construir el tipo ideal de docente de primer año, dicen, bueno, yo quiero que el docente de primer año tenga estas características. Taca, taca. Entonces, cada uno de ustedes hace un decálogo de lo que les gustaría que tenga el profesor o profesora de primer año de la facultad. En base a sus respuestas, se construye un profesor o profesora ideal. ¿Que existe en la realidad? No, no existe. Por eso es ideal. ¿Sí? Bueno, ahí construimos un concepto. Y en base a ese concepto, dice Weber, a ese tipo ideal, yo me voy moviendo. Cuanto más se acerque la realidad al tipo ideal, mejor hecho está o mejor construido está ese instrumento. ¿Sí? Hago un parate acá porque es un tema central, pero es complejo. Preguntas.
No que nos imaginamos, Camila, no. No exactamente. Vos, seguramente, Camila, tendrás para vos, un buen profesor, supongamos, o un profesor de la facultad debe tener ciertas características. No es que vos te lo imaginas, es lo que vos pretendés, digamos. No imaginar, no, que tenga sustento, digamos. ¿No? Yo no podría decir, bueno, a mí me gustaría que el estudiante de primer año de la facultad haya leído todos los libros de Weber que existen, ¿no? Es imposible. ¿Sí? En este caso puntual podemos decir que son expectativas, ¿sí? Pero repito, este ejemplo que yo les tiré, no se agarren de esto solo, sino tómenlo como un ejemplo de cómo se puede construir un tipo ideal, ¿sí? Nada más que eso. ¿Mm? Claro, son subjetividades, Candela, pero la idea es que el tipo ideal sea lo menos subjetivo posible. Ahí está el punto. El tipo ideal, a ver, Anaí, el tipo ideal sería entonces el instrumento para estudiar la porción que diferenciamos de la realidad o el instrumento para recortar. Muy buena pregunta, Anaí. No sé si decirte Alma o Anaí. Yo te digo Anaí. Para las dos cosas. Puede ser un tipo ideal para recortar esa porción de la realidad, pero también puede ser para estudiar luego esa porción. Primero recortamos y después estudiamos. ¿Sí? En el texto que yo les voy a subir a ustedes de este tema, el autor, que es López, que es el mismo autor de Nociones Básicas del Marxismo, él habla de conceptos tipo. Es lo mismo que tipos ideales. ¿Sí? No se asusten si ven eso. Es lo mismo que tipo ideal. Son conceptos tipo. ¿Mm? Quiero hacer una prueba. No me permite. Bueno, estaba justo de abrir el texto y quería ver si podía subir un fragmento, pero me deja cierta cantidad de palabras nomás. Y no me permite porque está bueno para que ustedes lo entiendan. ¿Lo van a leer? Bueno, igual lo van a leer y lo van a entender. ¿Qué herramientas se usan para construir un tipo ideal? Bien, interesante. Las herramientas que se utilizan son la formación que tiene el científico social en este caso, ¿sí? El lenguaje, las teorías de distintos tipos, digamos, todos los elementos que hacen a la subjetividad del científico, básicamente. ¿Sí? No hay una serie de herramientas específicas, son las que uno tiene a mano, digamos. ¿Eh? Lo que uno tiene a mano. A ver si puedo, perdonen que quiero ver si puedo, pero no. Me permite una cantidad X de palabras y no, el párrafo un poco más largo. A ver si esto me permite. Esperen un cachito, ¿no? A ver si. No. Me paso. Perdonen. Sí, claro que Anaí es subjetivo. Por supuesto, él nunca dice que va a dejar de ser subjetivo. Dice Weber que hay que ser lo menos subjetivo posible o lo más objetivo posible. Depende cómo lo quieras ver.
Por supuesto que va a ser subjetivo. Eso está fuera de discusión. ¿Sí? Pero cuanto mejor hecha esté la herramienta, dice Weber, cuanto mejor construido esté el tipo social, el tipo ideal que se está utilizando, ¿eh? Mejor utilización vamos a poder tener. Vamos a un ejemplo que es el ejemplo más clásico que lo utiliza. A ver. Bien, está buena la pregunta que hace Jacqueline. ¿Qué sucede si nos encontramos a una persona que cumple con dichos ideales? ¿Dichos ideales estarían mal? Sí. Ese tipo de ideal está mal construido, efectivamente. ¿Sí? Pero recuerden que el ejemplo que yo les di, por favor se los pido, el ejemplo que yo les di es un ejemplo muy básico de la construcción de un concepto. No es que Weber hacía lo mismo que hice yo. No. ¿Está claro? Yo les di un ejemplo de cómo poder construir un tipo ideal de algo. De, como yo decía, el tipo ideal de un estudiante, que no quiere decir el que yo quiera, sino el que me parece a mí. Lo mismo ustedes con el profesor. El tipo ideal de profesor sería aquel que tal cosa, no el que yo deseo, sino el que existe, lo que sea, ¿está? Pero esos son, se los suplico, no lo tomen como el ejemplo específico del tipo ideal, de la construcción de un tipo ideal. Yo les di esos ejemplos a la mera cuestión de entender cómo se puede construir una herramienta de carácter lo más objetivo posible, ¿sí? Pero, yendo a la pregunta de Jacqueline, que está bien la pregunta, estaría mal hecho, ¿sí? Yo les decía, el tipo ideal preferido de Weber para estudiar es el de la acción social. ¿Sí? Acción social. Pero no dijo que cuanto más se acerque a la realidad. Sí, sí, se tiene que acercar a la realidad, pero no tiene que ser igual. Pues si es igual, es igual a una subjetividad en este caso. Estamos hablando de la pregunta que me hizo Jacqueline. ¿Sí? Está hablando de una persona, no de una cuestión general. Que no es lo mismo. Fíjense, el concepto de acción social. Ese concepto de acción social, dice Weber, es el concepto y es un tipo ideal el concepto de acción social, que permite al sociólogo estudiar una porción de la realidad. ¿No? Entonces, dice, ¿qué es una acción social? Y él va a ir a un concepto, y ese concepto es un tipo ideal. Dice, la acción social es toda acción que una persona lleva adelante referida a otro o a otros. Puede ser a uno, a un otro o a otros. Eso es una acción social. La clase que estoy dando yo ahora es una acción social, porque está referida a ustedes. Yo lo que hago, lo hago pensando en ustedes, en que me entiendan, uso las palabras que creo que mejor van a servir para entender el tema, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando ustedes me hacen una pregunta, también hacen una acción social, pero en este caso referida a uno, no a muchos. Yo la hago a muchos, a todos ustedes. Pero cuando ustedes me preguntan a mí solo. Y me hacen la pregunta para que yo entienda la pregunta y para que la respuesta sea lo que ustedes están buscando. O entender lo que quieran entender. Eso también es una acción social. Entonces ahí tienen la diferencia. Cuando decimos referida a otros, mi caso, o referida a otro, el caso de ustedes. ¿Sí? Ahí tienen esa diferencia. Pero en ambos casos, lo que yo hago, lo hago pensando en otro. Cuando, volviendo al caso del paraguas, yo voy caminando, se larga a llover y levanto y prendo el paraguas. Abro el paraguas, ¿sí? Cuando abro el paraguas y un montón de gente lo hace al mismo tiempo que yo, eso no es una acción social, aunque muchos hagamos lo mismo al mismo tiempo. Cada uno lo hizo de manera individual. Yo no lo hice pensando en los demás. Yo abrí el paraguas porque no me quiero mojar. Yo. Punto. Entonces no es una acción social, es una acción individual. O una acción. Punto. Entonces, para Weber, el principal objeto de estudio
de la sociología, de la teoría social, es la acción social. Es decir, todas esas acciones que la gente, las personas llevan adelante referidas a otro o a otros. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Bien. La acción social, dice Weber, de alguna manera se remonta al principio de los tiempos de las sociedades humanas. Y acá volvemos, fíjense que hay una relación con Marx. ¿Se acuerdan cuando Marx, yo les planteaba que Marx decía, bueno, las primeras relaciones sociales que se establecen son materiales? ¿Eh? Bueno, ahí hay acciones sociales, diría Weber también. ¿Eh? Porque las primeras acciones sociales están vinculadas a la satisfacción de necesidades básicas, dice él. ¿Sí? Entonces, las primeras acciones sociales tienen que ver con eso. Y Weber va a clasificar estas acciones sociales en 4 acciones. Yo las voy a presentar, las vamos a ver la semana que viene o la próxima clase. La acción afectiva, la acción tradicional, la acción con arreglo a valores, y la acción racional con arreglo a fines. Esas 4 acciones son, fíjense, que Weber, hoy que me preguntaban, ahí Anaí me estaba preguntando cómo hace para ser objetivo con la construcción de las herramientas, ¿no? Bueno, él construye 4 conceptos de acción social que engloban todas las acciones sociales que existen, para Weber, ¿no? Todas las acciones sociales que existen, dice Weber, están dentro de estas 4 categorías. ¿Sí? Acción afectiva, tradicional, acción racional con arreglo a valores y acción racional con arreglo a fines. Yo las presento hoy simplemente, las vamos a desarrollar la próxima clase, porque, por ejemplo, la cuestión racional hay que trabajar el concepto de racional primero, ¿no? Pero me adelanto en decir esto, que para Weber esas acciones engloban todas las acciones, siempre hablando de acciones sociales, no de acciones individuales. ¿Sí? Recuerden esto. Bien. Ese es uno de los conceptos que nosotros, son los 4, el concepto de acción social es el que más vamos a desarrollar, pero también, por ejemplo, vamos a ver el concepto de poder, el concepto de dominación, de autoridad, que son tipos ideales, hoy que nos quedamos en esto, son tipos ideales de conceptos que él desarrolla.
Les voy a dar un ejemplo. El caso de la acción afectiva. La acción afectiva, dice Weber, son aquellas acciones motivadas, como su nombre lo indica, por los afectos, ¿no? Por ejemplo, no sé, vemos a alguien que está triste, alguien que nosotros tenemos afecto justamente, y está triste, y bueno, lo abrazamos, le decimos algunas palabras para que tenga consuelo, etcétera, ¿no? Bueno, eso es una acción afectiva, de alguna manera, motivada por el afecto que uno tiene con esa otra persona que está pasando un mal momento, supongo, ¿no? Eh, Ahora, ¿todas las personas hacemos lo mismo, decimos lo mismo? Pues no, por supuesto que no. Lo que interesa acá, dice Weber, es que la motivación, el sentido es afectivo. Está movido por los afectos. Entonces estará el que abraza a una persona triste y le da un beso y nada más, el que no la abraza y le da una palmada y le dice algunas palabras, está el que se larga a llorar al lado de la otra persona, qué sé yo. No hay una reacción exacta igual. ¿Sí? Ahora, todas esas acciones son afectivas y eso es lo que interesa. Weber no se va a poner a estudiar individualmente cada acción. Lo que dice es, bueno, hay dentro de todas las acciones que nosotros llevamos adelante en nuestra vida, acciones afectivas, ¿no? Que pueden estar ligadas a la tristeza o a la alegría, a los afectos, básicamente. Motivada por algo de los afectos, ¿sí? Después están las acciones tradicionales, que son las acciones, dice Weber, más comunes y más habituales que hacemos. Esto que yo les decía, por ejemplo, de, pues, no sé, entramos a un lugar y saludamos, ¿no? Y entramos a un lugar que no sabemos quién hay, pero si hay alguien, saludamos igual, ¿no es cierto? Bueno. Y están los que saludan efusivamente, los que saludan más, de manera más seca, qué sé yo. Está el que da la mano, el que no da la mano, el que da un beso, el que no da un beso. Hay distintos tipos de acciones de saludar a alguien o a otros. Bueno, pero siempre o habitualmente la gente realiza ese tipo de acciones, ¿no? Tomar mate no es una acción tradicional, por favor, ¿sí? Porque siempre ligan tradición con mate, con torta frita, con gaucho, con... No tiene que ver con el día de la tradición. Cuando habla de acciones tradicionales, son acciones que repetimos habitualmente, acciones que ni siquiera cuestionamos o debatimos o pensamos mucho, las llevamos adelante y punto, porque nos enseñaron a hacerlas y las hacemos, o porque vemos que todos las hacen y las hacemos también, ¿sí? Tomar mate no es una acción social, tomar mate es una acción individual, ¿eh? Si yo preparo mate para tomar con otros, puede llegar a ser una acción social hasta cierto punto, ¿sí? Sí, por educación, podemos poner el nombre que sea, Camila, pero sí, supongamos en este caso, el que yo di el ejemplo, sí, sería buenos modales, llamémosle así, buenas costumbres, ¿no? Pero a veces hay otras que no tienen que ver con eso y también se repiten habitualmente, qué sé yo. Pero bueno, las otras dos las voy a dejar para la próxima clase, para desarrollarla con más paciencia y más detalle, porque hay que definir mucho que para Weber es central el concepto de racionalidad, ¿sí? Entonces, por eso no las voy a desarrollar mucho. Bueno, para cerrar, yo les voy a dejar el texto de López sobre Weber. Les recomiendo que lean, esperen que estoy mirando, yo igual se los voy a escribir ahí en el Moodle, algunos puntos nomás, no todos, porque hay otros temas que los vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, eh, yo les voy a describir ahí en el Moodle, les voy a poner bien cuáles son las cuestiones que tienen que tener en cuenta para leer, ¿sí? Y recuerden, para terminar, recuerden que yo les voy a avisar, en principio tenemos clases normales, pero dense una vuelta por el Moodle el fin de semana o el lunes para ver si tenemos clase o no, porque por ahí yo no puedo dar la clase, ¿sí? El próximo martes. Así que bueno.
Bueno, les mando un abrazo grande, cuídense mucho, estudien para el parcial, recuerden si tienen dudas o consultas, hacerlas por distintos canales. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Un abrazo. Chao, chao.